Preguntas que no tienen respuestas. ¿Por qué Dios creó al hombre y a Satanás si sabía que se iban a rebelar? ¿Por qué Dios creó a Lucifer y al hombre si sabía que se iban a rebelar? Sabemos y creemos que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe y nada se le escapa de su conocimiento. Pero si Dios es omnisciente y todo lo sabe, entonces ¿por qué creó a Lucifer sabiendo de antemano que éste se rebelaría contra Dios? ¿Por qué creó Dios a la humanidad si también sabía que íbamos a pecar contra Él? ¿Por qué, si Dios es todo amor, permite tanta maldad en el mundo? En este video vamos a responder a cada una de estas preguntas a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que te invitamos a seguir con nosotros y encontrar las respuestas a estas interesantes preguntas. Si estás acá con nosotros por primera vez, recuerda que somos Master Pro y te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y ser parte activa de nuestra comunidad. Los ateos, filósofos, agnósticos y algunos cristianos a diario tienen dudas y se hacen interrogantes sobre temas que no entienden. Refutan la Biblia y reflexionan sobre todas las cosas. La realidad es que el ser humano sufre dolores, decepciones, enfermedades y toda clase de situaciones adversas por culpa de sus malas decisiones. Otros llaman a estas malas decisiones como el pecado. El pecado tuvo su inicio cuando Lucifer se rebeló contra Dios. El hombre luego desobedeció y todo eso desencadenó en dolor y muerte para toda la humanidad. Por lo tanto, han surgido una serie de preguntas que intentan dar explicaciones certeras sobre nuestra culpabilidad y cuestionar a Dios sobre sus pensamientos. Las reflexiones humanas intentan ser objetivas y profundas para llegar a la verdad y tratar de resarcir el daño que nos hemos causado como sociedad. La pregunta que se hace la mayoría de las personas es: si Dios ya sabía que le íbamos a fallar, ¿no hubiese sido mejor no crearnos? Si Dios conocía el futuro de todo, ¿por qué creó a Lucifer? Si Lucifer no hubiese existido, jamás habría surgido la maldad. Sabemos que el dolor y la muerte son consecuencias de nuestras acciones, porque entonces no nos creó Dios con la única determinación a hacer el bien, y de esta manera no habría la opción de pecar y por lo tanto no recibiríamos tantas consecuencias negativas. Hoy te traemos un tema interesante sobre el origen de la maldad en el mundo. Por eso te invitamos a meditar y a imaginar un mundo de posibilidades que hubiesen ocurrido si algunas cosas de las que existen simplemente no hubiesen existido. Meditemos sobre algunos escenarios en esa ecuación de Dios y el universo creado. Primeramente, tenemos la opción de que Dios no hubiese creado nada, que solo Él decidiera no crear al hombre, ni a los ángeles, ni al mismo universo. Es un pensamiento egoísta creer que Dios no le diera a ninguno la oportunidad de existir, pero esa opción pudiera ser calificada como injusta para muchos, de que Dios hubiese decidido no crear nada. Además, sabiendo Dios de que un día le íbamos a defraudar, no detuvo sus propósitos para crearnos, sino que demostró su amor y nos dio la oportunidad de vivir y descubrir por nosotros mismos el desenlace de nuestras acciones. También hubiese existido la posibilidad de hacer un mundo sin el bien y sin el mal. Dios pudo contemplar la posibilidad de crear al hombre y a los ángeles para determinadas funciones, pero Dios quiso hacer únicamente lo correcto, donde solo tuvimos la opción de obedecer a Dios y no el derecho de escoger nuestro propio camino, porque Dios es quien sabe todas las cosas. Pero si Dios nos hubiese insertado el chip para hacer todo lo que Él quisiera, sin nosotros tener la capacidad de raciocinio, entonces Dios estaría creando robots sin libertad, sin autonomía, sin derechos ni voluntad propia, simplemente creados para hacer todo lo que Él dijera y sin ninguna libertad de tomar nuestras propias decisiones. El último escenario en el metaverso de la creación de Dios es la posibilidad de crear un universo como el que tenemos hoy, donde el hombre goza del derecho y la oportunidad de elegir su camino y hacer el bien o hacer el mal según su voluntad, pero con el conocimiento de un Dios creador de todo y benevolente con quienes le obedecen. Aquí radica el principio básico del amor. Si Dios nos creó, simplemente lo hizo por amor a nosotros, y es con este planteamiento en donde subyace el amor de Dios sobre la humanidad del que la Biblia nos enseña. La Biblia nos habla desde el principio hasta el fin sobre el amor de Dios. El amor es la ley principal del reino de Dios. También es la ley suprema de la ética y la moral, no solo para Dios, sino también para el hombre. Por lo tanto, si Dios hubiese decidido no crearnos, o en el peor de los escenarios, diseñarnos sin derechos o voluntad propia, eso no sería amor, porque es imposible que exista amor si no hay libertad para hacerlo.
Por ejemplo, cuando un joven se enamora de una chica y desea casarse con ella, él no la obligará a casarse con él sin darle el derecho a ella para que elija. Es el amor quien la llevará a decidir su voluntad. La joven tiene la oportunidad y el derecho de tomar una correcta decisión para aceptarlo o rechazarlo, porque el amor solo está concebido bajo la libertad de tomar una decisión propia. La Biblia nos enseña que debemos amar al prójimo y hasta a nuestros enemigos, pero este es un mandato de amar sin condiciones porque así lo dice Dios. Él nos ama a todos. En la Biblia existen numerosos pasajes que demuestran que Dios le dio al hombre la libertad de decidir, esa oportunidad de tomar decisiones propias sin ninguna interferencia. Tenemos el ejemplo de Adán. Dios lo puso en el huerto de Edén. Allí estaba el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo lo que sucedería si comía de ese árbol prohibido, pero no lo obligó a hacer su voluntad, sino que le dio la opción de obedecer y vivir y la opción de pecar y morir. Cuando leemos en Deuteronomio 30:19, la Biblia nos dice que Dios le dijo al pueblo de Israel lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La Biblia es muy clara y es una fuente irrefutable de verdad que nos habla de que Dios creó a los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y uno de los arcángeles tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Su nombre era Lucifer o ángel de luz, y este arcángel arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles que también decidieron por voluntad propia rebelarse en contra de su creador y terminaron siendo echados de la presencia de Dios para convertirse en quienes hoy conocemos como el diablo o Satanás y sus demonios. También Dios creó al hombre con la libertad de vivir en un paraíso precioso. Dios le concedió una compañera, a Eva, y lo puso como amo y señor del mundo. Dice la Biblia que Dios miró todo lo que había hecho y era bueno, pero el hombre decidió desobedecer a Dios y rechazar todo el hermoso plan que había hecho para él. Dios sabía de antemano que Lucifer se rebelaría, como también sabía que el hombre le daría la espalda, pero aún así prefirió darles la oportunidad de ser creados y que eligieran su propio camino, porque era el único escenario donde el amor es posible que se manifieste. A Dios le interesa que lo amemos por nuestra propia voluntad y no de manera obligada. Todo el mal que ha ocurrido en el mundo no es responsabilidad de Dios, sino que es culpa del pecado del hombre. Todo lo que Dios hizo fue bueno, justo, agradable y perfecto, pero nosotros decidimos escoger el mal. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 1, haciendo referencia a Jesucristo, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El ser humano tiene vida en Cristo si así lo desea, pero el hombre, por voluntad propia, amó más el pecado que la santidad. Esto no es culpa ni responsabilidad de Dios. Todo el sufrimiento y los problemas que el hombre sufre son las consecuencias de sus propios pecados. Pero a pesar de todo esto, hay una gran noticia, y es que aunque Dios no tenía ningún tipo de responsabilidad de salvar y rescatar al hombre, aún así, desde antes de la creación del universo, desde antes de que Dios creara todo, ya Dios sabía lo que iba a suceder y por lo tanto diseñó un plan de salvación. Dios es omnisciente, ya Él tenía un plan de redención para el hombre. El plan maravilloso de que Dios envió a su Hijo Jesús, al Verbo, para que se hiciera carne y diera su vida por nosotros en la cruz. Así como lo manifiesta en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8 se nos revela que Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente se nos ilustra el gran amor de Dios. Dios nos creó, lo cual es un acto de amor, pero también nos dio la libertad de decidir, de hacer nuestra propia voluntad, la cual es el acto de amor más puro. Dios entregó a su Hijo para redimir al hombre de su propio pecado. El amor de Dios es grande, es eterno, es sublime, es incomparable, es indescriptible. El amor de Dios es tan grande que no lo podemos explicar porque es irracional. No culpes a Dios del mal que existe a tu alrededor. Acércate delante de Dios y reflexiona sobre tu vida y aprende a obedecer a Dios. Él, por su infinita misericordia, perdonará
perdonará cada uno de tus pecados. Recuerda que hay dos tipos de personas: aquellos que le dicen a Dios, Señor, hágase tu voluntad, y aquellos a los cuales Dios les dice que se haga entonces tu voluntad. Ya lo sabes, si elegimos olvidar a Dios y hacer nuestra voluntad, Dios no será responsable de las consecuencias de nuestros actos. Nuestras acciones, sean buenas o malas, hablarán por nosotros mismos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero aquellos que eligen a Jesucristo y deciden dejarse guiar por Él, siempre encontrarán la paz, el gozo y la vida eterna. Así que ya lo sabes, somos Master Pro, el canal de YouTube que les trae noticias, historias y enseñanzas novedosas e ilustrativas. Estudiamos e investigamos sobre los contenidos que compartimos, los cuales son creados y recreados por nuestro equipo de profesionales, con un toque personal y propio, pero con sustento en la palabra de Dios. Te invitamos a que seas parte de los miembros del canal y disfrutes de los beneficios de hacer parte de esta familia. Tu apoyo es súper importante para poder seguir compartiendo estos contenidos. Haz clic en el botón de suscripción y recibe notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Esperamos te sientas cómodo y disfrutes de los contenidos del canal. No dejes de escribirnos, pues te aseguramos que nunca dejaremos de leer tus comentarios. Master Pro no es un canal, es tu canal de YouTube.